Actividad evaluativa del eje número 2 de la clase de Derecho Procesal. Análisis y aplicación de los principios del derecho procesal a un caso simulado de presunto hurto simple. Juan es un acusado por el delito de hurto simple que supuestamente ocurrió en una tienda local. El caso involucra a los siguientes actores. Juan es el acusado, Laura es la fiscal que representa el caso, David actúa como el abogado defensor de Juan y María es el testigo ocular del robo. Irregularidades observadas. En el caso se han evidenciado las siguientes situaciones. En primer lugar, el abogado defensor ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Segundo, el juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la Fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. En tercer lugar, la Fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra a Juan en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. A continuación, presentaremos el análisis del equipo de trabajo a las preguntas orientadoras propuestas. Primero, ¿cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado en este caso? Buenos días, mi nombre es Carolina Estefani Pillimur Lozano y me corresponde hablar de la pregunta número 1. ¿Cuáles son los principios del derecho procesal que se han vulnerado en el caso de Juan? Primeramente es importante decir que en el caso de Juan se vulneraron los siguientes principios procesales. Independencia de la autoridad judicial. Se vulnera en el momento en el que el juez demuestra actitud favorable hacia la Fiscalía durante la audiencia. Imparcialidad del funcionario judicial. Al juez interrumpir constantemente a la defensa de Juan y permitir las objeciones continuas de la Fiscalía, se está vulnerando este principio. Igualdad de las partes ante la ley procesal. Se evidencia que en este caso la defensa de Juan no contó con las mismas oportunidades procesales, necesidad de oír a la persona respecto de quien se proferirá la decisión. Juan, al no poder ejercer plenamente su derecho de la defensa antes de que se tomaran decisiones dentro de su proceso, hace que se vulnere este principio. Obligatoriedad de los procesos señalados ante la ley. Al no respetarse adecuadamente las reglas procesales relacionadas con la práctica y admisión de pruebas, se vulnera este principio, porque el video presentado por la Fiscalía tiene cuestionamientos sobre autenticidad y calidad. La verdad procesal. En este caso, en el caso de Juan, al hacerse la utilización de un video de baja calidad y dudosa autenticidad, se está colocando en riesgo llegar a una verdad procesal confiable. Y de la impugnación, al momento en que la defensa de Juan no tuvo la oportunidad real y efectiva para cuestionar las pruebas y decisiones tomadas durante la audiencia, hace que se vulnere ese principio. A continuación presentaremos nuestro análisis de cómo hubieran podido aplicarse los principios del derecho procesal para garantizar un juicio justo en el caso propuesto. Iniciaremos conversando sobre el principio de la contradicción. Consideramos que para este caso, David, que es el abogado defensor, debió tener las mismas estrategias que Laura como representante de la Fiscalía. Es decir, al presentarse un testigo, pudo haber tenido la oportunidad de contrainterrogar, con el fin de debatir, analizar, revisar, tachar, desmentir. Un juicio justo no permite que una prueba sea valorada sin que la contraparte la conozca. Ahora, con respecto al principio de la imparcialidad, consideramos que el juez por ninguna razón debe ser o tener contacto con pruebas previamente presentadas por la fiscalía o que la fiscalía iría a presentar. El juez debe ser totalmente ajeno a los intereses de las partes. No puede ser posible que el juez hubiese tenido vínculos con la tienda, por ejemplo. Y adicionalmente, si tiene un prejuicio en contra de Juan, que es el acusado, se corrompe la heterocomposición. Hablando de la presunción de inocencia, consideramos que es Laura, la representante de la Fiscalía, quien tiene la carga de la prueba. No es Juan quien debe demostrar que no cometió el hurto. Adicionalmente, al presentarse un testimonio confuso, el juez debió aplicar el principio de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del acusado.
Ahora, hablando del principio de publicidad y oralidad, consideramos que es la sociedad quien debe fiscalizar la labor del juez. El juez, a su vez, podría observar detalladamente el lenguaje no verbal de María, que es la testigo, su coherencia también en sus argumentos o en su exposición, siendo esto vital para realizar una valoración probatoria justa. A continuación, presentaremos nuestro análisis con respecto a la tercera pregunta propuesta y es, ¿qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas en la audiencia? Buenas tardes, mi nombre es Jessica Alexandra Rojas y a continuación yo voy a hablar sobre los hallazgos que hemos visto durante el proceso. Una es que el abogado defensor ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente y se le ha negado acceso a evidencias claves. Segundo, también que podemos evidenciar es que el juez ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía y esto nos limita a la participación de la defensa. La prueba principal también ha sido de que, puesto que hay un video, pero el video es de muy baja calidad y esto cuya autenticidad ha sido cuestionada sin que la defensa pueda impugnarlo adecuadamente. Bueno, también ¿qué nos habla la jurisprudencia? Debido al proceso. En el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, lo cual nos garantiza que toda persona debe ser juzgada bajo las leyes preexistentes, velando por la protección de sus derechos durante cualquier actuación, ya sea judicial o administrativa. También nos hablan del derecho de defensa y de contradicción. ¿Qué nos dice esto? Que toda persona que se encuentre en la calidad de acusado dentro de un proceso, ya sea disciplinario o penal o también administrativo, ¿sí? Tiene el derecho de defenderse de las actuaciones judiciales o administrativas. También encontramos el derecho a la igualdad, según el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, igualdad de armas o de condiciones. Todos los intervinientes en un proceso jurídico deben ser tratados de forma equitativa, respaldando la igualdad de garantías legales y prohibiendo la discriminación arbitraria. Hola, mi nombre es Enaí Fuentes Celedón. En el caso de Juan se identifican varias irregularidades que vulneran principios esenciales del derecho procesal. Estas situaciones no solo afectan el desarrollo del proceso penal, sino que también generan consecuencias legales y éticas que deben analizarse con atención. Primero, es importante entender que el debido proceso es una garantía fundamental. Esto implica que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada, a conocer las pruebas en su contra y a ser juzgado por un juez imparcial. En este caso, estos principios parecen haber sido vulnerados. Consecuencias legales. Desde el punto de vista legal, una de las principales consecuencias es la posible anulación del proceso o de algunas de sus etapas. Si se demuestra que Juan no tuvo acceso a las pruebas o que su defensa fue limitada, un tribunal superior podría declarar la nulidad. También se presenta una violación del derecho de defensa. Cuando el abogado no puede comunicarse de manera efectiva con su cliente o no tiene acceso completo al material probatorio, se rompe el principio de contradicción que es clave para un juicio justo. Otro aspecto relevante es el descarte de evidencias. En este caso, el uso de un video de baja calidad cuya autenticidad es cuestionada podría ser rechazado por no cumplir con los requisitos legales. Además, si se dicta una sentencia condenatoria, esta podría ser apelada o revisada precisamente por estas irregularidades, lo que prolongaría el proceso judicial. Finalmente, tanto el juez como el fiscal podrían enfrentar responsabilidades disciplinarias si se comprueba que hubo parcialidad o incumplimiento de sus deberes. Los organismos de control pueden imponer sanciones. En las consecuencias éticas. Es el plano ético, las implicaciones son igualmente graves. En primer lugar, se evidencia una falta de imparcialidad judicial.
Cuando un juez muestra inclinación hacia una de las partes, se pierde la confianza en su objetividad. También se observa una desigualdad entre las partes, darle más ventaja a la fiscalía y limitar la participación de la defensa rompe el equilibrio procesal, lo cual afecta directamente la justicia material, es decir, la posibilidad de que la decisión final sea justa y basada en la verdad. Por último, estas conductas generan una pérdida de credibilidad institucional. Cuando las personas perciben que el sistema judicial no actúa con transparencia ni equidad, disminuye la confianza en la justicia. Reflexión final. Como equipo de trabajo y con el desarrollo de esta actividad nos hemos cuestionado sobre si el derecho procesal es visto como un instrumentalismo crítico o un escudo democrático. Al respecto, nos permitimos concluir sobre 3 aspectos. El primero de ellos es que el proceso como límite de poder en Colombia incluye que el derecho procesal deba entenderse bajo la premisa de que el juez no es un soberano absoluto, sino un sujeto sometido a las formas. El pensamiento crítico nos obliga a ver que el cumplimiento de los términos y las etapas no es tramitomanía, sino la protección del debido proceso, tal y como lo consagra el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Sin formas preestablecidas, el proceso se convierte en un escenario de sorpresas y emboscadas donde el más fuerte, normalmente el Estado, siempre gana. En un segundo lugar, consideramos la tensión entre la eficacia y la justicia. Pensamos que uno de los puntos más críticos en nuestro sistema es la obsesión por la celeridad. Con la llegada de la oralidad y la digitalización, incluida en la Ley 2213 de 2022, por ejemplo, hemos ganado rapidez, pero cabe preguntarse si estamos sacrificando la verdad real por la verdad procesal. Con respecto a este aspecto, como crítica consideramos que un sistema que prioriza cerrar expedientes sobre la práctica rigurosa de la prueba corre el riesgo de ser eficiente administrativamente, pero quizás mediocre en términos de justicia material. Y el enfoque de garantías, consideramos que el proceso debe ser un espacio de debate dialéctico, donde la contradicción sea real, no solo un requisito formal para evitar nulidades. En un tercer aspecto, consideramos la humanización del proceso. Sin lugar a dudas, para nosotros como estudiantes de Derecho, el reto es comprender que detrás de cada número de radicado hay una tragedia humana o un conflicto social. El derecho procesal colombiano ha evolucionado hacia la tutela judicial efectiva. Esto significa que el Estado no solo debe darte una sentencia, sino una solución que además sea accesible, es decir, que rompa barreras económicas y geográficas, que sea oportuna, con justicia tardía, pues no hay justicia, y que sea ejecutable, es decir, que no se quede en el papel. El derecho procesal en Colombia no debe ser visto como un obstáculo para llegar a la sentencia, sino como el único camino legítimo para alcanzarla. También comprendemos y concluimos que ser un experto en procesal no es saberse los términos de memoria, sino entender que cada término es una trinchera que protege al ciudadano de la injusticia. Como futuros abogados, concluimos que nuestro deber es defender el proceso para que la fuerza del derecho siempre sea superior al derecho de la fuerza. Para nuestro análisis tuvimos en cuenta 3 puntos claves. El principio de la primacía del derecho sustancial, es decir, el proceso debe servir al derecho de fondo, no estorbarlo. Segundo, el rol del juez director. En Colombia pasamos de un juez espectador a uno que debe buscar la verdad, pero sin perder su imparcialidad. Y por último, la tecnología y exclusión. Allí nos preguntamos, ¿es el proceso digital una garantía para todos o es una nueva forma de exclusión para quienes no tienen conectividad en la Colombia profunda? Muchas gracias.